de pozos es la última acción que se podría realizar para poder mejorar la cobertura de un sistema de agua potable. Entonces, si vemos acá, dice en esta propuesta de solución, es la ampliación de la cobertura de agua domiciliar. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Puede ser que tengamos que mejorar, por ejemplo, en el caso de la municipalidad, porque es la responsable, en este caso, de los servicios públicos municipales en atender en la atención del servicio de agua potable de la población. Entonces, si vemos acá, la solución es la ampliación de la cobertura de agua potable. Entonces, si vamos leyendo cada una de estas soluciones, ¿alguien quiere darle lectura a estas soluciones que tenemos? En la solución 2, por ejemplo, si anteriormente decía, vamos a ver cuál era en el aspecto negativo. Me da un segundo. Voy a regresar ahí está, la causa directa. Si vemos acá, cuál era la situación anterior. ¿Qué decían en esta causa? Por favor, si me pueden apoyar ahí con la lectura. ¿Ones? Si vemos en esta causa directa, entonces, ¿cuál sería nuestras acciones que estaríamos realizando? Entonces, por ejemplo, en este medio número 2 dice eficiente infraestructura del sistema de agua potable. Entonces, ¿esto para qué? Estos dos medios o estas dos acciones contribuyen para que pueda haber consumo de agua de buena calidad. Entonces, también acá podría ser la cloración de agua, por ejemplo, ampliar los sistemas de distribución de agua, o puede ser como identificar pozos, o asignarle más recursos al presupuesto de agua potable en el presupuesto municipal. Muy bien, en el siguiente medio, que es adecuados, bueno, si mi problema era, por ejemplo, en este caso, que las familias no tenían buenas prácticas de higiene, vemos acá adecuados hábitos y prácticas de higiene, aquí mi medio sería eficiente educación sanitaria. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Si las familias, por ejemplo, no acostumbran lavar los alimentos antes de cocinarlos, entonces acá yo tengo que incluir en mi programa o en mi política algún tema, algún eje de capacitación a familias para que puedan tener hábitos de higiene, porque muchas veces, por ejemplo, en el área rural nos damos cuenta los hábitos de higiene son escasos. Entonces nosotros tenemos que apuntarle mucho a la capacitación a familias para que puedan mejorar esos hábitos. Por ejemplo, ir al baño, yo me tengo que lavar las manos, al momento de cocinar los alimentos, estos deben de tener las medidas higiénicas, lavarlos, inclusive, por ejemplo, el agua que consumimos debe ser clorada. Entonces, en mi programa de capacitación debe de estar cómo mejorar los hábitos de higiene. Y en el medio número 2, si vemos acá en nuestro árbol de objetivos, dice buena disposición sanitaria de excretas. Entonces acá nuestro medio fundamental número 4, que es nuestro medio que va a permitir alcanzar el medio 1 de primer nivel, que sería la existencia de infraestructura de disposición de excretas. Entonces, si vamos viendo en este árbol de objetivos, ya vamos viendo alternativas de solución, vamos identificando ya acciones que van a ir contribuyendo a alcanzar mi objetivo general. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta?
de dónde salen las alternativas de solución que van a responder a mi objetivo central, que es que es el tronco. Entonces vemos acá, atacamos el problema de raíz. Y pueden surgir varios medios, varias causas y varios medios para poder atender este problema. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? Bastante claro, licenciada. Muchas gracias, Leonel. Muy amable. Ever, sí, diga. Todo claro, licenciada. Muy bien, Ever. Muy bien, si esto está claro, sí, Diana, por favor. Diana Saraí. Sí, licenciada, disculpe, solo como comentario ajeno al curso. Sí, en mi zona he tenido bastantes cortes, se ha ido a la luz 2 veces y me ha costado conectarme, entonces por cualquier cosa de una vez se lo comunico, licenciada. De acuerdo, Diana, no hay ningún problema. Está bien, sí estoy viendo en el chat que varios están, están con problemas de energía eléctrica. Está bien, lo tomaré. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Anteriormente me había mencionado a mí para responder unas preguntas, pero me pasó lo mismo acá, que se me fue la señal de internet, entonces no era que no haya estado en la clase o no haya querido responder, pero ya no escuché la pregunta completa que me hizo porque me sacó de la reunión y hasta ahorita pude acceder de nuevo. De acuerdo, Rosy, no hay ningún problema. Muy bien, de todas maneras, la sesión está siendo grabada para quienes tuvieron problemas de conexión y poder ver la clase del día de hoy. Muy bien, si todo quedó claro, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, los criterios de selección de alternativas. Primero, dice las necesidades urgentes de la comunidad. Por ejemplo, ¿ustedes creen de estas 3 alternativas? No, son 4 alternativas. ¿Por cuál iniciarían? Entonces, ¿cuál creen? ¿O ustedes creen que todos deben de ir al mismo tiempo? O sea, las acciones se deben de desarrollar de la misma, ¿cómo decirle? Tal vez acciones paralelas, o cuál debería de ir primero. Entonces, creo que acá, de acuerdo a estos criterios, dice que va a ser dependiendo de la urgencia de la comunidad. Por ejemplo, en este caso, ¿ustedes qué creerían? ¿Creen que es primero construir las letrinas o empezar con la construcción o la ampliación del sistema de agua potable o dar las capacitaciones? Cada una de las alternativas de solución pues va a depender de las urgencias que existen en la comunidad, pero yo pensaría, por ejemplo, que yo conozco San Cristóbal, por ejemplo, no tienen agua potable, o sea, es muy escaso. Entonces creo que hay días en que tienen el servicio y pasan semanas sin servicio. Entonces yo pensaría en este caso sería la ampliación del servicio de agua potable. Pero también yo tendría que verificar cómo está la municipalidad, cuál es el presupuesto asignado y cuántos, por ejemplo, cuántas familias cuentan con el servicio. Si vamos a analizar, por ejemplo, San Cristóbal de Verapaz, que tendrá como más o menos unos 500,000 o menos, un poco menos, no recuerdo cuánta población tiene San Cristóbal, pero yo tengo que investigar cuántas familias hay. Y si vamos a enfocarnos en el área urbana, cuánta población hay en el área urbana. Y de esa población, cuántas familias tienen el servicio de agua potable. Entonces, si ustedes van dando cuenta, toda esa información me va permitiendo ir haciendo análisis e ir como identificando cuál es la necesidad urgente. En este caso, podría ser que muchas familias, o no sé, tal vez el 60% de familias no cuentan con el servicio de agua potable
o el servicio, o hay conexiones ilegales, probablemente sea una de las causas del por qué no hay servicio de agua potable. Entonces, ustedes van a ir identificando la urgencia de la comunidad. Luego, recursos disponibles para el proyecto, qué recursos existen para ello, prioridades en la política de desarrollo. Como si ustedes se recordarán, hay prioridades nacionales de desarrollo y el agua, por ejemplo, es fundamental, o el tema de salud también es fundamental, es una de las prioridades dentro de la política nacional de desarrollo. Posibilidad de llevar a cabo con el apoyo de la sociedad y autoridades políticas. Por ejemplo, acá, ¿quiénes podrían intervenir? Por eso se dice que hay que hacer análisis institucional y programático para ver cómo se puede ir ejecutando nuestra política pública, que por el proyecto, en este caso habla de proyecto, pero en este caso nuestra política se den beneficios a la comunidad, que se cuente con una entidad interesada en financiar el proyecto o en financiar la política pública y que se proteja el medio ambiente principalmente, o sea, que nuestra política pública sea en beneficio del medio ambiente o que contribuya a cuidar el medio ambiente y no lo contrario. Si yo siempre recuerdo del video del lobo feroz y en el video que vimos, por ejemplo, ahí cuando seleccionaron alternativas, no todas las alternativas planteadas pues protegían el ambiente, otras salían muy caras y no alcanzaba, pero lo ideal es identificar alternativas que realmente sean viables técnicamente y financieramente. Muy bien. Ejemplo de identificación de alternativas de proyecto. En el caso del ejercicio anterior, yo identificaba estas alternativas. En este caso, alternativas de proyectos que van dentro de una política pública. En este caso, ampliación de la cobertura de agua potable domiciliar, mejorar la infraestructura del sistema de agua potable, implementar un programa de capacitación de educación sanitaria, la implementación de instalación de infraestructura para disposición de excretas. Entonces, si vemos acá, son las posibles alternativas. A todo ello, bueno, en situaciones de proyectos, nosotros tendríamos que analizar cuánto cuesta cada una de estas alternativas, cuál es el presupuesto que necesita cada una de estas alternativas para que yo pueda elegir cuál es la opción más viable y rentable. Entonces, en este caso, como es una política pública, podemos tomar las 4 alternativas, pero también tenemos que analizar qué presupuesto requiere y en qué tiempo estaríamos realizando cada una de estas acciones o alternativas que hemos identificado. Bueno, aquí vemos la identificación de soluciones, la priorización de alternativas. Si vemos acá, algo muy importante es cambio. ¿Qué cambios o transformación se requiere lograr? Si realmente las acciones que yo identifico, ¿hay un cambio o seguimos en las mismas? Entonces, esto es muy importante para que tomemos en cuenta en la formulación de nuestra política o las acciones que vayamos identificando en la política pública que vayamos a trabajar. Destinatarios. ¿Quiénes serán los destinatarios de este cambio? ¿Serán mujeres, serán niños, serán familias, serán hombres? Serán estudiantes, serán quizás el rango de una población de un territorio, será un departamento, será un municipio. Entonces, este destinatario lo tenemos que identificar y esto lo vamos haciendo en la priorización de alternativas. ¿Cuál es la inversión que se requiere o la inversión que atenderá la problemática? O sea, ¿cuánto recurso necesitamos para poder invertir y atender esta problemática? Población objetivo,
como les digo, si hablamos de la población de un municipio y de esa población del municipio será la población urbana, será la población rural, serán mujeres, serán hombres, serán jóvenes, serán niños. Entonces hay que identificar cuál es la población y para ello tenemos que revisar los datos estadísticos del INE. Vamos a ir revisando cuánta población, si por ejemplo vamos a atender esta problemática que estamos hablando sobre las enfermedades diarreicas y parasitosis en el municipio de San Cristóbal, por ejemplo, tengo que identificar urbana o va a ser la rural o van a ser, por ejemplo, o va a ser un sector, pero si va a ser un sector ya es un proyecto y como es una política pública y va a ser municipal, entonces mi población será toda la población del municipio o la población urbana del municipio, que eso sí lo puedo trabajar, pero no puedo trabajar, por ejemplo, una zona, un sector del municipio, porque ya no sería política pública, sería un proyecto. Entonces, en este caso, es necesario identificar la población objetivo. Luego, la magnitud y temporalidad. ¿Cuál es la magnitud y temporalidad para implementar la intervención? Entonces, cuando me refiero a magnitud, el tamaño de la política pública, el tiempo que vaya a tener, si generalmente una política pública tendría que ser más de 3 años. Si nos referimos a un año, no es una política pública, sería un plan operativo anual, porque solo estamos hablando para un año. 2 años, 3 años, un plan estratégico multianual. Entonces no sería una política pública debe ser más de 3 años. Entonces, por ejemplo, yo no sé si se recuerdan en los análisis de la política pública o el ejercicio que hicieron de análisis de política pública, algún ejemplo de temporalidad que ustedes hayan identificado. Raúl, hoy no lo he escuchado. Raúl estará por ahí. Ah, bien, Raúl. Ah, muy bien, Raúl. En la política que usted hizo lectura, ¿cuál fue la temporalidad que identificó? Finaliza este año, Lick, es la política integral de turismo. Ay, ¿de cuántos años es? Política de turismo autosostenible. Ajá, ¿y cuántos años tenía de vigencia? Fue creada en el 2015, en el tiempo de Pérez Molina. Ah, excelente. Entonces, y finaliza este año. Entonces, ¿perdón? ¿cuántos años duró entonces la política pública? 7 años. 7 Sin embargo, años, correcto. Ajá. Estaba viendo otras políticas y tomé esa por una cuestión. Hay una política de desarrollo agrícola que venció en 2020 y aún la siguen aplicando. Y esta de desarrollo turístico igual vence este año. No sé si le van a extender la temporalidad, porque al final tanto el gobierno y las demás instituciones inmiscuidas, pues al darle lectura no se han llegado a las metas, ¿verdad? Igual con la de desarrollo agrícola que viene desde 2020. Ella culminó desde 2020. La agrícola. Y solo Sí. fueron 2 años. No, pero fueron más de 2 años. Sí, pero culminó en 2020. Uh-huh. Entonces, Correcto. quiere decir que hay políticas públicas totalmente extemporáneas que el gobierno nunca llegó a cumplirlas. correcto. Y la de desarrollo turístico que estoy viendo ahorita, que vi en la tarea de desarrollo turístico autosostenible, precisamente se denota que no ha llegado tal vez a un 70% de las metas, tal vez a un 60%. Ya realmente son políticas que el gobierno al final pues no ha logrado desarrollar a la perfección. Nunca las implementó. Sí, y así podemos ir revisando un sinfín de políticas que muchas solo fueron creadas por crear. Y por eso es necesario hacer todos estos procesos para que también no solamente las entidades públicas sean parte de esta política, sino que la población en general. Y la población en general, quizás en la parte de auditoría,
porque es ahí donde uno como población puede exigir y puede demandar su cumplimiento. Por ejemplo, hay una política que yo siempre veo y ahí sí hay una obligatoriedad, por ejemplo, la política pública de Chizoy. Esta política pública, bueno, no se implementa, pero sí hay exigencia en que se cumpla. Y esta puede tener alguna demanda al gobierno por incumplir esta política pública, porque hay un compromiso no solamente de Estado, sino que hay compromisos más allá. Creo que es a través, ahorita no recuerdo si es un acuerdo internacional donde obliga al Estado de Guatemala a cumplir con el resarcimiento de estas víctimas por la hidroeléctrica Chizoy. Sí es interesante ir analizando cada política pública. Vamos a tener más adelante un ejercicio de análisis de política pública, pero hoy vamos a ir construyendo el nuestro. Entonces, la magnitud y temporalidad debe ser por lo menos de 3 años. O sea, si es menos, ya no es política pública, ya es un programa, es un proyecto o es una planificación estratégica, pero no una política pública, para que ustedes lo consideren en la formulación de la política pública. Bien, voy a pasar a la guía. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Voy a compartir pantalla. Me dan un segundo. Sí, vamos a ir a la guía de formulación. Me avisan en qué momento hacemos un espacio, un descanso, jóvenes. Ever, ¿me ayuda a controlar el tiempo? ¿En qué momento hacemos un descanso? Está bien, Lee, con gusto. Vaya, gracias, Ever. Entonces, estamos ahí, quizás después del árbol de problema, el árbol de objetivos. Entonces, vamos de acuerdo a la guía. Si ustedes ven en la guía, todos tenemos copia de la guía de formulación de políticas públicas. Estamos en esta parte de técnicas y herramientas para la identificación de causa y efecto. Nosotros utilizamos en este caso el árbol de problemas, pero pudieron haber utilizado el esquema de Ishikawa o de Grandal o espina de pescado. Entonces acá está la explicación, pero vamos a ir en el paso a paso. Entonces, por ejemplo, acá si vamos viendo o atendiendo el cuestionario que está en la diapositiva, donde están los pasos de cada fase, entonces vamos viendo acá cómo se va desarrollando esa parte. Tal vez yo sí les recomiendo a cada grupo ir trabajando en su política pública en función a la guía. Entonces, ahí, por ejemplo, hicimos el árbol de problemas, ahora van a hacer su árbol de objetivos y las alternativas de solución. Voy a cambiar la tarea de acuerdo a nuestra guía. Dice que había que hacer un análisis de actores. Lo voy a cambiar por árbol de objetivos y alternativas de solución. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a ir retrasando y yo necesito que vayamos avanzando con la formulación de la política pública y también la puntuación de zona. Entonces, para esta semana me van a subir el árbol de objetivos y las alternativas de solución. Pero de manera alterna ustedes van a ir trabajando el documento de la política pública. Entonces, aquí tenemos un cuadro donde dice instrumentos para la recolección de datos. ¿Se recuerdan para qué nos sirve la recolección de datos? ¿O por qué tenemos que hacer análisis documental? Alguien que quiera indicarme, ¿por qué necesitamos hacer análisis documental? Para tener básicamente escenarios de qué es lo que se busca reducir dentro de los plazos. Lo que manifestaba la licenciada la semana pasada es de que, por ejemplo, en el caso de violencia, de que se quisiera llegar a 0, que es la meta, pero obviamente en años se va a ir reduciendo, en teoría, la meta a corto plazo, irla reduciendo en un 50%, en un 30%, etcétera, hasta llegar a 0.
Correcto, muy bien. Usted sí le puso atención a su explicación. Tal vez no nos hizo mucho énfasis en cómo se hace un árbol de problemas, porque usted ya lo sabe, sino que para qué nos sirven estos datos estadísticos y que vienen a, por ejemplo, son elementos que nos indican en nuestro árbol de problemas cuál es la situación, y en nuestro árbol de objetivos vamos viendo las soluciones y vamos identificando también cómo lo vamos a ir, qué soluciones y cómo vamos a ir atendiendo esas soluciones. Entonces, acá en nuestro instrumento de recolección de datos tenemos que hacer análisis documental. Para ello debemos de buscar informes académicos, estudios temáticos, sociales, económicos, políticos y otros. Los informes institucionales que pueden ser planes, programas, proyectos, intervenciones específicas. O los informes de país, hay evaluaciones, hay análisis. Hoy día que se utiliza mucho, todo se encuentra en línea en Google. Google nos puede ayudar bastante en buscar informes de país sobre el tema que vamos a trabajar, que muy bien nos puede servir para poder hacer análisis documental. Las estadísticas nacionales y regionales, principalmente del INE. El INE es la fuente oficial para poder nosotros como argumentar algún dato. Por ejemplo, ahorita con el Censo de Población 2018 y el Censo de Población y Habitación que se hizo en el 2018, pues es la última fuente oficial, es la que tendríamos que utilizar, o también observatorios o estadísticas institucionales. Por ejemplo, el Centro de Salud, el Ministerio de Salud Pública, es una de las instancias que nos brinda información quizás más actualizada, más que el INE. Por ejemplo, el INE pues viene 2018 y luego viene la población proyectada o información proyectada, pero el Centro de Salud también nos puede brindar información oficial. Datos estadísticos del Ministerio de Educación también, si es en el tema de educación, o en el INGUAT podemos ir buscando estadísticas sobre la situación del tema que estamos abordando. Luego podemos utilizar la observación in situ. Esta técnica de observación permite recabar información y registrarla para su análisis. ¿Cómo podemos obtener esa información? Registrar la información y los datos para el análisis y sistematización. También podemos utilizar entrevistas, que pueden ser instrumentos que nos permiten buscar o para la recolección de datos. Muy bien. Luego, el análisis de población objetivo. En el análisis de población objetivo, como vemos acá, yo siempre les digo, bueno, dependiendo del tema, si vamos a hablar en un municipio, tenemos que identificar cuál va a ser nuestra población objetivo, si va a ser el área urbana, si va a ser el área rural, o van a ser las mujeres, o van a ser los hombres, o van a ser los niños. Entonces, tenemos que ir identificando cuál es la población objetivo. Como vemos acá, dice el análisis de la población objetivo permite identificar a la población de referencia o población total, según sea la pertenencia de nuestra política, si va a ser nacional, si va a ser municipal, va a ser departamental o regional o local. Entonces, dependiendo de la pertinencia de la política pública a trabajar, yo sé que todos van a trabajar una política pública municipal, pero habrá alguien que podrá trabajar a nivel departamental, entonces tenemos que buscar cuál es la población total y cuál va a ser la población en referencia o la afectada. Entonces vamos viendo acá, identificar o priorizar cuál es la población afectada y describir sus características socioeconómicas, culturales y etarias. Con este análisis se puede establecer a la población objetivo a atender. Vemos este esquema, los pasos para identificar a la población objetivo. Empezamos con la población en referencia, en este caso población total, estructura demográfica, por edad y por sexo.
Luego las características socioeconómicas, como le digo, pueden ser socioeconómicas o culturales de la población. Puede ser en un municipio, vamos a trabajar con la población quechí, con la población pocomchí, o por ejemplo, algún aspecto de la cultura de esa población, pues ya los podemos ir seleccionando. Luego de esa población seleccionada, por ejemplo, si yo les digo vamos a trabajar con la población urbana del municipio, ¿cuál es la población afectada? ¿Cuántos son los de la población urbana? Digamos de 10,000 personas que tiene un municipio, probablemente la población urbana sean 2,000 personas. Entonces, de esa población urbana que son 2,000, ¿cuál de esas 2,000 personas, cuál es la población afectada? ¿Cuántos son? Probablemente sea solo la mitad, 1,000 personas. Entonces, mi población afectada serán 1,000 personas o pueden ser 1,000 familias. Y luego de la población afectada, ¿cuál va a ser mi población objetivo o destinataria de la política? ¿A quién se atenderá? Entonces, ¿serán a las 1,000 personas que yo identifiqué según mi ejercicio o va a ser cierta parte de esa población? Entonces, si ven todo este ejercicio para poder identificar mi población objetivo o destinataria de la política, ¿a quién se atenderá? ¿Alguna duda hasta el momento? Muy bien, si queda todo claro, pues ya estaríamos haciendo ese ejercicio para poder empezar a trabajar con la política pública designada. Porque si lo queremos hacer hasta a último momento, cuando nos haga falta una semana para presentar nuestra política pública, sí va a estar un poco complejo que lo dejemos todo al final. Luego, análisis de la magnitud del problema. Al analizar el problema central es necesario indicar con datos cuantitativos y cualitativos cuáles son las características de este problema que afecta a la población objetivo. Entonces, por eso yo les digo, los datos estadísticos, al momento de decir que existe una alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis, significa que yo debo de tener datos cuantitativos. ¿Cuál es ese dato cuando yo digo es alto? ¿Cuánta población está siendo afectada? Cualitativos, ya puedo decir son quienes se enferman más son niñas o quienes se enferman más son niños del área rural. Ya empiezo a hacer análisis cualitativo, inclusive los rangos de edad, ¿qué más? Población indígena, no indígena, población urbana o rural. Entonces yo ya empiezo a dar datos cualitativos. ¿Cuáles son las características de este problema que afecta a la población objetivo? Entonces, si vemos acá, dice, se debe describir el problema e indicar con datos cómo, en qué cantidad, cuál es su magnitud en referencia al nivel nacional. Entonces, vemos acá este tipo de análisis que se debe de hacer. Realmente, al hacer un ejercicio de esta naturaleza, nos permiten desarrollar habilidades de investigación que al momento de hacer su trabajo de tesis o no, ¿qué trabajo van a presentar para graduación? Pregunto. ¿Qué tienen que hacer para poder graduar? Informe de práctica, informe de práctica. Y de igual manera, en su informe de práctica, ustedes identifican qué problemas han encontrado en esa práctica, qué soluciones van a ir dando para que mejore esa situación. Entonces, por eso dice, se debe describir el problema, indicar con datos cómo, en qué cantidad, cuál es la magnitud en referencia a nivel nacional. Entonces, si es un informe de práctica, no es tan complejo, pero sí me imagino que es en alguna institución, pues
Población objetivo, pues es la institución o la empresa donde estarán realizando su práctica. Bien, a continuación se presenta un ejemplo con datos ficticios. Si hablamos de alta incidencia de morbilidad y mortalidad infantil de la población de Montes de Oca, entonces nuestra línea de base, ejemplo, y datos ficticios, morbilidad 125 por 1000 nacidos vivos y mortalidad 10 por 1000 nacidos vivos. O sea, esa es nuestra línea de base. Entonces, el análisis cuantitativo del ejemplo anterior permitirá describir, por ejemplo, si existe infraestructura adecuada. O sea, por ejemplo, vamos investigando, probablemente no se tengan carreteras, probablemente no se tengan, por ejemplo, o el tipo de infraestructura de salud es deficiente o no se tiene, por ejemplo, el recurso humano para atender esta situación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este dato base es cuantitativo y el cualitativo, pues ya voy desarrollando o ya voy describiendo cuál es la situación que se está dando con relación al problema principal, que es la incidencia de morbilidad y mortalidad infantil. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Está muy claro? Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Ahora dice el análisis cuantitativo del tamaño y magnitud del problema que se identifiquen en esta fase constituirán la línea de base para la política y permitirá generar una propuesta eficaz y el marco para un adecuado seguimiento y evaluación. Lo decía Raúl, creo yo. Él hablaba de las políticas públicas que él analizó y veía que, por ejemplo, muchas de las acciones no se han desarrollado. Eso significa que si hay un dato o una línea de base que se tomó para poder identificar el problema, se puede medir a través de esas acciones que se habían planteado cuánto se ha logrado y cuánto falta por hacer o no se ha hecho nada, y esa nuestra línea de base sigue igual. Entonces, esa situación nos permite, o sea, ese tipo de información nos permite en algún momento hacer una evaluación o poder determinar el avance que se ha tenido o, en todo caso, si ha mejorado o ha empeorado, porque muchas veces nuestra situación, o sea, nuestro problema identificado puede seguir empeorando. Por ejemplo, cuando hablan de cobertura de educación, por ejemplo, diversificado en Alta Verapaz, dice que hay una baja cobertura de educación en el ciclo diversificado o en el nivel medio en Alta Verapaz, y esto cada vez va aumentando, o sea, hay una baja cobertura. Entonces cada vez eso va empeorando esa situación. Pero ¿cómo podemos medir si hemos mejorado o hemos disminuido? Probablemente, como vemos, ha habido una población, o sea, el crecimiento poblacional es constante o ha aumentado. Entonces muchas veces, muchas de las acciones que realizamos no se ve o no se puede como ir viendo si ha contribuido, tal vez contribuido sí, pero no ha mejorado en la disminución o aumento de los indicadores. Pero algo que es muy importante, jóvenes, es que, por ejemplo, hay problemas que vivimos a diario que probablemente no podamos nosotros mejorar, o sea, ya sea disminuir o aumentar, pero, por ejemplo, en el caso de mortalidad materna, probablemente no se logre disminuir, pero podemos, o sea, puede el indicador quedar en la misma situación, o sea, no aumenta, tampoco disminuye.
por ejemplo, una luz para los que, por ejemplo, trabajan en el tema de mortalidad materna, porque sí, de alguna manera, las acciones que han hecho no han empeorado la situación, sino más bien se ha quedado en estático. Probablemente hay que doblegar las acciones para que realmente disminuya, pero que siga aumentando la mortalidad materna sí sería algo que no, o sea, es algo que no fue exitoso. Entonces, que con nuestra política se logre disminuir o se logre parar el crecimiento de alguna situación. No sé si hay alguna duda en relación a este tema sobre la línea de base, la importancia de esos datos, dónde, cómo lo obtenemos, tenemos que investigar, tenemos que buscar información, no podemos hablar de un problema nada más de decir ha aumentado o ha disminuido sin tener esta línea de base como el ejemplo que hemos visto en este momento sobre morbilidad y mortalidad. Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿A qué se refiere localización macro y micro? Adelante. Sí, Como me había dicho que le ayudara a controlar el tiempo, tal vez, para que hubiera una pausa. paramos. Muy bien. Son a las 14:52. Regresamos a las 15:02. ¿Les parece 10 minutos? Sí, Lick, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Eder. Bueno, Lick.
Jóvenes, ya volvieron. Ya, licenciado. Muy bien, vamos a Sí, continuar. gracias. Muy bien, de acuerdo. Vamos a continuar con la revisión de la guía. La guía de formulación de políticas públicas. Voy a pedirle a alguien del grupo que me pueda dar lectura a la localización macro y micro y luego yo ya les explico. Alguien del grupo, por favor, que me pueda dar lectura a la localización macro y micro. Este análisis permitirá establecer la localización geográfica donde se ubica el problema. Primero a nivel macro, el cual puede ser nacional, departamental, municipal, local. Seguidamente a nivel micro o ubicación específica del problema, describiendo sus condiciones sociales, ambientales, económicas y políticas. Bien, aquí si ustedes se dan cuenta, la macro es, por ejemplo, si vamos a trabajar el municipio, ¿alguno de ustedes va a bueno, tal vez si me pueden dar algún ejemplo, cuál va a ser la localización de su política pública? ¿Va a ser municipal? ¿Va a ser departamental? Alguien de los grupos que me pueda indicar. ¿Cuál va a ser la localización de su política pública? ¿Ya ustedes la visualizaron? ¿Va a ser municipal? ¿Va a ser departamental o va a ser nacional? Municipal va a ser la de nosotros, licenciada. Municipal. Municipal, muy bien. Entonces, ahora vayan viendo de lo municipal, qué población del municipio van a ir trabajando. Por ejemplo, en el caso de Raúl, en el grupo de Raúl, a ver, ¿cómo están los grupos? Segundo. El grupo de Gabriela Alejandra, ¿en qué va a consistir su política pública? El problema es la... Ay, licenciada, ahorita no, se me olvidó la primera palabra, pero es el problema de distribución de agua en el municipio. ¿Está segura que es la distribución de agua? Pueden replantear nuevamente su problema, porque se recuerdan que el problema no es la ausencia de algo, ¿sí? Y en Ahorita la lo voy a distribución decir. de agua, El problema es la ineficiencia en el servicio de agua potable o mal servicio de agua potable. ajá, pero ¿cómo mide usted su problema? Porque, por ejemplo, si hay una eficiencia, entonces, ¿cuál sería la respuesta A? ¿O cómo estaría usted atendiendo este problema? Recuérdese que de la política pública dice, segundo, dice lo que no es un problema público, es la ausencia de algo. Y si usted se dio cuenta en el ejemplo anterior, por ejemplo, los servicios públicos de agua era una causa de un problema mayor. ¿Sí? Revise siempre su árbol de problema, Gabriela. Pero bueno, si fuera en el caso de los servicios públicos, yo le recomiendo que revise su problema. Pero en caso de que fueran los servicios públicos, ¿cuál va a ser su macro y micro? Porque la macro dijimos que puede ser en el municipio y en la micro ya es la parte específica de la ubicación del problema, porque puede ser en el área urbana o puede ser la población del área rural. Entonces, la macro sería el municipio, Gabriela, y la micro, ¿cuál sería, Gabriela, o alguien del grupo de Gabriela? En el área urbana, licenciada. En el área urbana.
Entonces, Y tengo una duda, ¿puede especificar alguna zona o solo sería toda el área urbana? yo pensaría, les recomendaría el área urbana del municipio. ¿Por qué? Porque si fuera ya una zona en específico, ya no sería una política pública, ¿sí? Entonces, al especificar el área urbana, entonces el área urbana es su microlocalización y su macrolocalización es el municipio en total. Entonces, para ello tiene que determinar información de cuánta población tiene el municipio, cuánta es urbana, cuánta es rural. En caso de ser su problema los servicios públicos, tendría, aunque yo dudo mucho, tendría que replantear ese su problema. Pero en caso de que fuera eso, ese problema, usted tiene que identificar cuántos tienen cobertura de agua, cuántos no tienen servicio de agua, tarifas, información sobre su problema. ¿Está bien, Gabriela? El problema es la deficiencia en el servicio de agua. Sí, la deficiencia en el Base a eso servicio. problemas. ¿Perdón? En base a ese trabajamos el árbol de problemas. Sí, aunque yo lo veo como un problema, ¿cómo decirle? Es como decir, no hay escuelas, o la ausencia de escuelas, o algo así. Porque podría decir, ¿y cómo lo respondo? Construyendo escuelas. O sea, si analizamos el problema en ese caso, o sea, le estamos dando una respuesta de casi que no hay escuelas. Ah, bueno, ¿y cómo solucionamos? Construyendo escuelas. No, sino, por ejemplo, podría ser, en este caso, probablemente no hayan infraestructuras de educación o no hay escuelas, o sea, como infraestructura, pero tendríamos que analizar cuál es el problema, o sea, el problema principal, tal vez existe baja cobertura de educación, puede ser que, por ejemplo, sí, cobertura o podría ser deserción, o podría ser el alfabetismo, alto alfabetismo en el municipio. O sea, ese sería mi problema social. Usted dice que replanteemos el problema, licenciada, como que se entienda mejor. No es que se entienda mejor, sino que de acuerdo al análisis de árbol de problema, lo que no es problema, la falta o ausencia de algo. Y entonces aquí estamos diciendo que hay una baja cobertura de agua potable. Pero de todas maneras voy a revisarlo, Gabriela, pero sí haría, voy a ponerle atención a su árbol de problema. ¿Le parece? Muy bien, vamos con otro grupo. Por ejemplo, el de Julio Víctor. De acuerdo al problema identificado, ¿cuál es su macrolocalización y microlocalización? Julio Víctor. Buenas tardes, Ley. Buenas tardes, Julio Víctor. Pues bueno, nosotros como grupo pensaríamos que nuestro análisis, nuestra localización macro sería en el área de Cobán. Ajá. El Y municipio de el Cobán. municipio de Cobán, sí. Y Ujú. sería el micro, el casco urbano. Ah, muy bien, la población urbana. Ajá, la población urbana. ¿Y su problema? Nuestro problema es la deficiencia en el transporte público del casco urbano de Cobán Alta Verapaz. Deficiencia en el transporte público. Muy bien, entonces su macro es el municipio de Cobán y su micro sería el área urbana de Cobán. Entonces, Ajá, si vamos viendo cómo vamos ya analizando nuestro problema y también si vemos acá el tamaño, la línea de base. Cuando habla de línea de base, significa cuánto. O sea, si por ejemplo deficientes servicios
de transporte urbano. Cuando hablo de deficiente, porque existe un dato base. Entonces ustedes tendrán, ¿qué dato base tendrían o cuál tomaron ustedes para poder indicar que hay un deficiente servicio? Híjole, pues más que todo sería por pues no tenemos un dato base exactamente, o sea, ¿qué le dijera yo? Sí, o sea, dato base no tenemos, básicamente es por lo que se conoce de que hay una deficiencia en el municipio, en el casco urbano, de del transporte urbano, pero no tenemos así, es como la línea base, si no estoy mal, es como una prueba piloto más o menos, o sea, es como, ¿cómo le podría explicar? Algo para comparar. Muy bien. Es un Pero comparativo, sí es ¿verdad? importante, muy bien. Pero sí, como digo, deben de tener una línea base para poder argumentar la deficiencia, ¿sí? Solo aquí trato como de ir retomando lo visto anteriormente y su aplicación en el problema que están identificando, ¿sí? Como les digo, estos ejercicios nos permiten a nosotros como ir revisando, inclusive hasta modificando nuestro árbol de problema, porque probablemente lo planteamos mal o no tenemos los datos como para decir es deficiente o estamos mal en tal servicio, pero tenemos que ir investigando. Muy bien, Julio Víctor, gracias por su aporte. Ahora veamos con Laura María. Laura, ¿y cuál es su macro y micro localización de su problema público identificado? ¿Laura? ¿O alguien del grupo de Laura? En caso, sí, pues Laura Marina, creo que no se pudo conectar por falta de energía. ¿Alguien del grupo de Laura? No hay nadie del grupo de Laura. Sino Evan, el grupo de Evan. ¿Cuál es su macro y micro localización identificado, Evan? ¿O algún integrante del grupo de Evan? Jóvenes parece que no están presentes en la clase. Licenciada, buena tarde. Buenas tardes. Solamente, no sé si no le incomoda, solo para retomar tal vez el primer grupo con Gaby. Es que yo estaba tratando de hablar, pero no me dejaba activar el micrófono. Ya. Con respecto, No hay ningún problema. para entender mejor a qué se refiere usted, ¿verdad? Nosotros planteamos como problema deficiencia en la prestación de servicio de agua, pero nos basamos en que hay muchos sectores de Cobán que no tienen el servicio de agua y otros, ¿verdad?, que el servicio de agua es muy deficiente. Entonces, nos basamos en algo hasta cierto punto general, ¿verdad? Entonces, ¿cómo plantearlo, verdad? Porque no comprendí mucho a qué se refería usted con replantear el problema. Muy bien. Sí, es que yo le decía, por ejemplo, dentro de la metodología, dice lo que no es un problema es la ausencia de algo. Es como que si yo le dijera, por ejemplo, la falta de infraestructura de educación, o sea, en otras palabras, no hay escuelas. Entonces, y la solución es construir escuelas. Entonces, por ejemplo, este problema que ustedes me están planteando, la deficiente o baja cobertura de servicio de agua potable. Entonces, mi solución en este caso, o lo positivo, es aumentar la cobertura de servicios de agua. Está bien, pero el aumentar, porque yo estaría en este caso haciendo una acción en aumentar esa cobertura. O sea, prácticamente lo que estoy planteando es un proyecto, no una política. ¿Sí? Esa es la diferencia.
Entonces sí está bien, o sea, cómo ustedes plantean el problema, pero para una política pública es muy poco, ¿cómo decirle?, atender solo la deficiencia de la cobertura. Entonces probablemente sea mi problema, no sé, un poco mayor. Sí puedo hacer una política pública de agua, pero no solamente para aumentar la cobertura, sino que una política pública de agua para poder, por ejemplo, contribuir, no sé, en temas de, eh, podría ser, habría que ver datos estadísticos de enfermedades o de mortalidad infantil, por ejemplo, o la gente de que se enferma en el municipio. Probablemente veamos que la población en el municipio se enferma mucho o las enfermedades más frecuentes de la población pueden ser por temas de diarreas o de enfermedades en la piel. ¿Qué más tendríamos? Entonces, por eso le digo, sí está bien, podríamos hacer una política pública de agua, pero no tendría que ser mi problema la deficiencia, deficiente o baja cobertura del servicio de agua. Como les digo, el problema está planteado, bien planteado, para un proyecto, no para una política. No sé si Muy me bien. doy a entender, ¿Lo Leonel. podríamos enfocar más en tema de salud entonces? Podríamos enfocarlo en temas de salud. O sea, está bien, pueden ustedes plantear un problema, una política pública de agua, pero entonces tendría que plantear un problema mayor, porque si yo lo dejo como deficiencia, mi alternativa de solución solo me da para construir o aumentar la cobertura. ¿Y qué tengo que hacer para aumentar la cobertura? Me imagino que tendría que primero determinar las fuentes de agua, tendría que asignar más recursos para poder como atender todas las familias que no tienen servicio de agua domiciliar. O sea, si usted se da cuenta, sus acciones son muy cortas y muy concretas. Muy bien, No, de acuerdo, no sé licenciada. si me expliqué bien y logré como darle a entender que sí el problema es un problema, es correcto, pero mi problema atiende solo un proyecto, no atiende a una política pública. Pero sí pueden ustedes enfocar su política pública. O sea, por ejemplo, voy a elaborar una política pública de agua. Entonces, ¿qué tengo que analizar? Probablemente problemas, sí, sobre todo de salud, porque el agua tiene relación con salud, tendría que ver enfermedades, tendría que ver mortalidad de niños, o qué otra consecuencia hay por agua, por el tema de falta de agua o servicios de cobertura de agua. ¿Sí? Pues, entonces, dentro del mismo problema debería estar la parte esa de salud, ¿verdad? El tema Así de es, higiene o sea, o algo así. el tema de higiene. Entonces, ahí yo ya puedo plantear, o sea, sí puede ser una causa la baja cobertura de servicios de agua. Muy bien. ¿Sí? De acuerdo, licenciada, gracias. Muy bien, no sé si ahí estamos bien, Gabriela. Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien, como les digo, estos ejercicios nos ayudan. O sea, si yo le califico la metodología, está bien, o sea, está bien planteado. O sea, la baja cobertura de servicios de agua domiciliar, pero para la política creo que no estaría bien planteado porque solo soluciono, o sea, la respuesta o mis alternativas de solución solo respondería para un proyecto, no para una política. Entonces, como política, tal vez ustedes podrán decir, bueno, deberá de haber más asignación de presupuesto para el tema de agua, pero sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿a través de qué? Entonces, sí son temas que ustedes deben de analizarlo bien al momento de plantear su problema.
Alguien había levantado la mano, perdonen, jóvenes, no me percaté. ¿Alguien más tiene alguna duda similar a esto o necesita veamos su problema? Sí, Gerson, adelante. Sí, ajá, ajá, ujú, ujú, ujú. Sí, sí está bien. El problema sí está bien porque es un problema, quizás es macro, donde su política pública, me imagino que su política pública va enfocado a la prevención de embarazos en adolescentes. Y sí, si ustedes plantean bien su árbol de problemas, por ejemplo, yo veo como causas en ese problema, probablemente, primero el tema de pobreza, otra de las causas, por ejemplo, por ejemplo, las niñas no vayan a estudiar, o sea, por ejemplo, no existan servicios de educación, probablemente solo del nivel primario y ya no puedan seguir al básico. Entonces las niñas desde muy temprana edad, pues ya las van casando. Por ahí veo una de las causas, otra de las causas veo, por ejemplo, eh, ante la falta de empleo, por ejemplo, de los padres de familia. Entonces, y la misma pobreza hace que, por ejemplo, las niñas tengan que, a veces son vendidas o a veces a cambio de algo, o a veces, por ejemplo, es una boca menos en la familia. O sea, desde ese punto de vista. Entonces, sí, ese problema es un problema que tiene varias causas y que no se puede, o sea, que se puede atender con varias acciones. Entonces, pueden haber, porque después, por eso les digo, en su árbol de objetivos ya empiezan a identificar alternativas de solución y las alternativas de solución pueden ya surgir programas, proyectos y qué van a ir haciendo, acciones que determinan o que atenderán su política pública. Sí, en ese caso es un problema macro, es un problema que usted puede, hay varias causas, varios efectos,
y varias alternativas de solución. Lo que sí me causó, bueno, tal vez cuando presenté el árbol de objetivos, nadie me preguntó cuántas alternativas de solución podían presentar. Para fines de este ejercicio, les sugiero que no sean más de 3 para que no les lleve mucho trabajo, como ir haciendo el plan de acción, los objetivos primero los objetivos, el objetivo general, objetivos específicos, las acciones que van a ir desarrollando. Entonces, si ustedes al momento de trabajar su árbol de objetivos, no trabajen más de 3 alternativas de solución. Con 3 suficiente. O sea, puede ser 2 también, pero no menos de 2 ni más de 3, porque pueden hacer más de 3, pero les va a llevar mucho trabajo estar pensando. Entonces, que sean por lo menos 3 alternativas de solución. ¿Sí? Ahí estamos. Ahorita que vayan a trabajar su árbol de objetivos, se van a dar cuenta si su problema tiene alternativas, ¿qué alternativas pueden ustedes plantear? ¿Qué soluciones pueden plantear? ¿Sí? No sé si ese ejercicio de ir, bueno, y por ejemplo, en el caso de Gerson, su macro localización, pues ahí serían, su macro es el municipio de Lanquín, su micro localización creo que van a ser su micro. Yo pensaría que no sé si es la población urbana o la población rural, pero por el tema que es, por ejemplo, muy interesante, eso del tema de los embarazos en niñas, me imagino que debería de ser todo el municipio. En este caso, su población objetivo serían las niñas, tendrían que identificar en qué edades, las edades de las niñas. Por ejemplo, estaba viendo en estadísticas, por ejemplo, en embarazos, habían desde 9 años niñas embarazadas, de 9, y como consideran, por ejemplo, hasta 15 años, no sé si alguien sabe hasta cuántos años una mujer deja de ser niña. Creo que hasta los 18 años, porque ya después de los 18, pues ella ya toma decisiones para si se casa o no, o si se embaraza o no, aunque no es la edad ideal. Pero sí he visto en estadísticas de 9, 10, 11, 12, y creo que según estadísticas de este año, habían por lo menos 4 niñas de 11 años embarazadas. Entonces sí es un tema que es bastante interesante, Gerson, pero sí tendría que analizar su población macro y micro. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda. Me gustaría ir conociendo, bueno, todo surge por lo macro y micro del problema. ¿Alguien más? Emily, si nos quisiera compartir su problema, o alguien del grupo, porque, bueno, ya escuchamos al grupo de Gabriela, al de Julio Víctor, el de Laura Marina, no sé si alguien del grupo lo explicó. Sí, adelante. Perdone la molestia, fíjese que ya son las 3:30, no tuvimos receso. Bien, tuvimos receso. ¿Cuánto nos falta para el curso? 15 minutos. Muy bien. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Soy Emily. Sí, Emily, adelante. El problema que nosotros realizamos como grupo, bueno, determinamos como grupo, es la deficiencia en el mantenimiento de la laguna de Chichoc en San Cristóbal, Verapaz. Y nuestro macro es el municipio y el micro es el área urbana. Ajá. No sé qué le parece el tema. Sí, ¿y cuál es su problema en este caso? La contaminación del agua. Exactamente. Sí, ¿no? Sí, está bien. O sea, como problema, porque ahí hay varias causas, varias alternativas de solución
que en este caso, por ejemplo, podría ser en obra gris la construcción de plantas de tratamiento, la educación a familias, puede ser, por ejemplo, en alternativas, puede ser también, por ejemplo, ¿qué otras alternativas? Pero sí me parece interesante porque es un problema de medio ambiente y es un problema que tiene varias causas. Sí, su macro es el municipio, el micro es el área urbana del municipio, porque son los que afectan la contaminación de la laguna. Sí, yo creo que sí va a estar interesante esa política pública para salvar la laguna de Chichó. Excelente, Emily. ¿Alguien más que quiera compartir su problema y nos pueda comentar su macro y microlocalización del problema? Luis Isaac. Buenas tardes, adelante. Por ejemplo, creo que él ya presentó nuestro árbol de problemas. Ah, muy bien, Gerson. Ah, sí, habló de Lanquín, es cierto. Es licenciado. Muy bien. ¿Alguien que quiera compartirnos más sobre su problema y podemos ir revisando? Como les digo, estamos a tiempo de poder revisar y poder como retroalimentar también nuestro problema identificado. Como les digo, al final no quisiera que nuestro problema, nuestra política pública hasta el final, pues vayamos como redefiniéndolo, sino que desde ahorita, desde nuestro árbol de problemas, nuestro árbol de objetivos, ya se nos facilite, por ejemplo, las acciones que podemos ir desarrollando dentro de nuestra política pública. Si ya todos participaron o alguien quien nos quiera compartir. Adelante, buenas tardes. Sobre el problema de nosotros, de problema de Santa Cruz de la Paz. El tema que nosotros elegimos es de las deficiencias de la salud en lo que es el área de Santa Cruz de la Paz. Lo que podemos identificar que nuestra macro pues es el área urbana y micro pues serían las áreas rurales donde sí es muy deficiente el acceso a la salud. Ajá, pero en sí su problema, el problema principal, ¿cuál sería? Pues lo que estábamos identificando con los compañeros en una reunión que tuvimos hace poco, pues que en las áreas rurales pues no hay un lugar específico, un edificio en el cual puedan llegar a hacer consultas las personas, sino que únicamente a veces restan escuelas o tienen un lugar no muy adecuado para prestar el servicio. Pero ahí nuevamente mi sugerencia, Julio, que al igual que el primer grupo, yo les decía, lo que no es un problema en este caso es la falta de algo. Y usted me está diciendo que no cuentan con infraestructura de salud en el municipio. Y entonces, ¿cómo se soluciona? Construyendo centros de salud. O sea, el problema no es la falta de algo. Entonces, me imagino que si ustedes se enfocan en salud, revisen datos estadísticos que pueden ser probablemente alta mortalidad materna, alta mortalidad infantil, o inclusive el tema de desnutrición también tiene relación con el tema de acceso a agua potable. Por ejemplo, cuando se hace análisis de desnutrición, posiblemente, bueno, ¿por qué hay desnutrición? Porque muchas veces hay una mala, ¿cómo decirle? Que las familias, por ejemplo, no tienen medidas higiénicas al tomar sus alimentos. ¿Qué más puede provocar la desnutrición? Bueno, un sinfín
de causas que provoca desnutrición. Entonces, bueno, por ejemplo, también no tenemos infraestructura de salud. Por ejemplo, las familias no tienen a dónde abocarse o dónde recibir los servicios de salud por falta de infraestructura. Entonces, yo sí le recomiendo también nuevamente revisar su problema, porque su problema como tal, ahí sí, como le explicaba anteriormente, la falta o ausencia de algo no es problema. Entonces, siempre pregúntense qué solución hay para ese problema. No tienen centros de servicios de salud, no es un problema, porque la solución es construir problemas y ahí se acabó el problema. Entonces, sí, revise su problema, probablemente, me imagino, tendrían que identificar algún problema enfocado a salud. ¿Qué puede hacer? Puede ser, por ejemplo, mortalidad materna, mortalidad infantil, desnutrición o enfermedades, o sea, de qué más se enferma o cuántas enfermedades, cómo decirle, cuánta gente se enferma en el municipio. Pueden ser sus posibles problemas al cual usted tendría que estar enfocando su política pública. No sé si me di a entender, Julio. Licenciada, perdone, yo estoy en el grupo de Julio y fíjese que nuestro tema es deficientes servicios de salud, y cuando nosotros estábamos identificando el problema, en el documento que nosotros descargamos de CG Plan, abarca todo lo que usted mencionó. El tema en sí es deficientes servicios de salud, y entre esos abarca que hay un 24.23 de mortalidad infantil, un 12.97 de mortalidad materna, y ahí menciona de que por falta de agua potable, por falta de infraestructura, por falta de medicamentos, es que hay deficientes servicios. No solo se enfoca en la infraestructura, sino que abarca la desnutrición infantil, abarca también los embarazos a temprana edad y la falta que tiene el área rural para el acceso de la salud, y también de que el área rural ha estado abandonado, y eso causa de que haya muchas muertes en mujeres, que tiene un 67.19% de incremento en muertes femeninas, y también en hombres, que es un 32.80%. También abarca lo que son de que los bomberos de Santa Cruz Verapaz no cuentan con los recursos económicos necesarios y no tienen el apoyo de la municipalidad, porque ellos solo existen por donaciones de personas que han estado al pendiente de ellos, pero de lo contrario, ellos no tuvieran los recursos que cuentan, con lo que cuentan hoy en día, que son muy escasos. Al igual, también investigando e identificando ese problema, menciona de que el centro de salud sí abastece al área urbana, pero al área rural no cuenta con la mayor cobertura, al igual que necesita ambulancias, porque solo cuenta con uno, y si uno presenta una necesidad de salud, uno tiene que pagar un extra para un taxi o algo para poder llegar al centro de salud, porque las ambulancias no pueden llegar a las casas a traer a las personas afectadas. Entonces, en este tema, que es deficientes servicios de salud, abarca todo lo que usted mencionó, y eso está escrito en el documento que nosotros descargamos de CG Plan. Excelente, Celeste, usted me dio todo un contexto de la problemática de salud. Ahora, defina cuál es el problema que van a atender. Puede ser mortalidad materna. Usted me dijo había cierta cantidad de mortalidad materna, mortalidad infantil. Entonces, defina, aterricen qué problema van a atender, y
analicen las causas. También me habló de causas y excelente. Ahí dentro de ese contexto que usted narró en este momento hay muchas causas, solo que aterricen. Puede ser, por ejemplo, decía usted de que se enfermaba más la población. Puede ser ese su problema. Entonces, las causas, hay varias. Usted dijo, por ejemplo, no hay infraestructura de salud. Por ejemplo, hay poca asignación de recursos por parte de la municipalidad hacia el tema de salud. También dijo, bueno, por ejemplo, el tema de carreteras o bueno, un sinfín de causas. Porque de esas causas, cuando usted plantee su árbol de objetivos, tenga ya soluciones. Entonces, ¿qué soluciones? Bueno, hay que construir infraestructuras de salud. Excelente, probablemente hay que construir un hospital. Bueno, también hay que construir o hay que comprar ambulancias. Ya tiene alternativas. Hay que pedirle a la municipalidad que asigne un presupuesto para el tema de salud. Ya hay soluciones. Entonces, si usted se va dando cuenta, no es la falta de algo. O sea, el tema es salud. Excelente. El primer ejercicio que realizamos era identificar el tema. Vamos a hablar sobre el tema de salud. Exacto. Pero ahora concretemos. ¿Cuál es el problema? El problema principal que afecta en el municipio. Puede ser la mortalidad infantil, puede ser la mortalidad materna. Entonces, ¿y las causas? Usted me lo dijo en este momento. Entonces, tienen que analizar bien su problema, Celeste. Pero sí, por ahí les dejo esa inquietud. Revisen nuevamente su árbol de problemas y vayan aterrizando con el problema. De todas maneras, yo voy a revisar el árbol de problemas y haré las observaciones. Antes de que se me acabe el tiempo, Raúl Alexander y Diana tienen levantada la mano. Sí, en caso de nosotros que el problema es la falta de desarrollo turístico, me corrige la situación de la localización macro, obviamente el municipio de San Agustín Lanquín, ¿verdad? Ajá. Pero acá en el micro, sería en este caso la población de los 24.099 habitantes según el censo de población, pero tendría que aquí dividirlo, hacer la resta respectiva de la población del área urbana, que según el censo de población me establece que son 2.969. ¿Por qué razón? Porque hay dos sitios turísticos, lo que es las grutas y lo que es Champey. Las grutas están en área urbana, Champey está en área rural. Entonces la área de influencia de la política pública tendrían que ser las comunidades cercanas como Santa María, Semuc, Champey, Chicanús, Semil, Ceseb, Chisubín, que serían las que tienen influencia sobre Semuc, Champey. Y acá tendría que verificar la situación de la división de hombres y mujeres que me parece acá. Como el factor de la localización micro implica también las condiciones económicas, sociales, ¿verdad? Tendría que ser en todo caso lo que es el analfabetismo de parte de la población, la falta de preparación académica de los guías en relación a los idiomas, la falta de infraestructura vial, la incapacidad de coordinación interinstitucional público-privada en relación a la municipalidad y los hoteles y servicios turísticos, porque no existe. Lo conozco, lo veo como causas, pero también son los factores sociales, ambientales, por lo que establece la definición de la localización micro. Fíjese que en su localización micro, yo pensaría, yo lo dejaría como son, usted me habla de dos lugares turísticos, tal vez sería la micro, tal vez solo serían las dos comunidades de intervención, su micro, su macro sí es el municipio, pero por ejemplo como causas usted me mencionó como 3 y me parecen excelentes, solo que voy a darle lectura a su árbol de problemas y voy a ir haciendo mis anotaciones, pero sí, tal vez yo pensaría su micro serían las dos comunidades. Entonces, en este caso, ahí, por ejemplo, descarto las grutas y me quedo solo con Champey. Puede ser. Lo que pasa es que como Champey está en las comunidades.
Bueno, La hay ruta se varias está en el área urbana. comunidades. Sí, pero podría ser, es que realmente Lanquín yo lo veo como un potencial turístico de toda la población. Debería como que de enfocarse al tema del fortalecimiento de, ahí sí que de servicios para el tema turístico. Inclusive hasta puede ser o sea, todo el municipio de Lanquín, su política pública. Sí, al final son indirectamente toda la población es Sí, beneficiada, toda ¿verdad? la población. Ajá. Entonces, por ejemplo, ahí Porque, yo le sugiero agarre los dos, o sea, como una política pública de turismo en el municipio de Lanquín. ok, Ujú. de acuerdo. Muy bien, Raúl. Entonces, voy a dividirla por medio de los dos sitios, que el área urbana sea, bueno, es todo, ¿verdad? Con todos los beneficiarios, pero el área urbana se va a enfocar en la gruta y el área rural en Champey. Y en conjunto, área urbana con el área rural sería la situación, por ejemplo, dentro de obviamente que eso va a ver con las propuestas de soluciones, lo de la situación de servicios de transporte y infraestructura vial, ¿verdad? Ajá, sí es bastante interesante el análisis de esa problemática. Gracias. Muy bien, Raúl. Diana, no sé si gustan, la escucho o la dejamos para el siguiente fin de semana. Por el tiempo creo que a las en punto se vuelven a conectar al otro curso. Está bien, licenciada. Es que yo solo le quería comunicar que